Esta semana mi esposa fue a la tienda y lo que compró, entre toda la comida que compró un aguacate. Y mi madre, tan linda, me escribió este mensaje durante el día, esta semana. Antonio, yo saqué un aguacate que está en la nevera y está sin madurar. Si está verde en la nevera, no se va a madurar. Ok, yo no sabía eso. Gracias, mami. Gracias por su atención. Porque cuando algo está maduro, se trata de que es suave. Cuando no es maduro, es duro todavía. Así es una forma de saber si algo es maduro o no. De poder tocarlo y sentir su firmeza o dureza. Y hemos estado hablando de oración. Y hace 2 semanas, como mencionó Adriana, hablamos de la viuda pertinente, de esa oración que Cristo les enseñó a los discípulos a través de una parábola de orar y perseverar en la oración, persistir en la oración, orar con pertinencia para que Dios conteste, pero también para que ellos no se desanimen. Y la semana pasada hablamos sobre la necesidad de matar la carne. Y en oración, en el Espíritu de Dios, matar la carne, que nuestro enemigo, uno es el mundo, otro es el diablo, pero nuestro enemigo principal, de la cual nosotros nos enfrentamos día tras día, es la carne. Y hoy vamos a hablar de ser maduro o en vez de más duro, pero vamos a hablar y al final vamos a ver cómo la oración se conecta con este tema, porque unas semanas atrás en la oración de los viernes estaba leyendo en Marcos, como 1 hora antes de que comenzara la oración, y leí algo que me sorprendió. Es una de esas cosas que a veces leemos algo que Cristo hizo y nos quedamos pensando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? You guys ever read things or hear about something that Jesus does and you're like, why did he do that? It doesn't make sense. No tiene sentido. ¿Por qué Cristo haría tal cosa? Y se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 47 al 52. Y tengo los versículos en la pantalla, pero también pueden abrir sus Biblias y encontrarlos. Que dice lo siguiente: al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era una fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Cuando estaba leyendo estos pasajes me di cuenta de algo, que Cristo esperaba que creyeran. Cristo tenía ciertas expectativas de los discípulos y uno era que ellos creyeran lo que ellos habían oído, escuchado y lo que ellos habían visto. Él tenía esa expectativa porque él cuando Cristo estaba en ese momento, me quedé pensando, Señor, ¿por qué al verlos estaba a punto de pasarlos de largo? So what that's saying is that Jesus saw them on the boat when he went walking out to them on the water, and even though they were struggling, he was going to walk right past them. Que como se acercó, los vio y en ese momento decidió no acercarse más. Iba a pasarse de largo, pero como estaba ya cerca, los vieron y los llamaron. Esto era un viento, no era la tormenta que Cristo calmó anteriormente. Esto es un viento que los estaba deteniendo y por eso con más facilidad lo pudieron ver. Pero leyendo en esos pasajes de Marcos, leí varios lugares o pasajes donde Cristo está hablando a los discípulos y es obvio que Cristo esperaba de sus discípulos que ellos creyeran lo que Él les había dicho. Y cuando hablamos aquí de creer, estamos hablando de también la palabra fe, de tener fe, de creer.
Vamos a ver algunos de esos pasajes, todos en el libro de Marcos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados la gente. Versículo 5 dice, en efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos. Al imponerles las manos, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Entonces esto es en el capítulo 6, el mismo capítulo, pero al comenzar el capítulo dice que Cristo fue a su pueblo, donde los conocían desde que era niño. Y por eso ellos cuando lo vieron, eso era un estorbo para ellos. Y ellos se asombraron a su enseñanza, se asombraron de Cristo. Y no solamente ellos estaban maravillados de lo que Cristo hacía, pero Cristo estaba asombrado por la incredulidad, la falta de fe, la falta de creer lo que ellos estaban viendo y escuchando. Entonces Cristo, asombrado, vio la incredulidad de ellos y dijeron, wow, todavía no pueden creer, todavía son tan duros, cerrados las mentes que no pueden confiar, no pueden creer lo que están viendo. Por ejemplo, cuando un esposo o esposa, un novio, algo sucede y la novia o el novio comienza a dudar y el esposo ha hecho todo lo posible para comunicar y expresar su amor. Nunca ha hecho nada mal, nunca ha sido infiel, ha hecho lo posible para comunicar y que él no va a ser como todos los otros hombres. Sin embargo, sale un momento de duda y la esposa lo reclama. La esposa dice, ¿dónde estabas? Es que no creo, no confío en ti. Y el esposo dice, todavía, con todo lo que te he mostrado, no crees que te amo. En el versículo 19, esto es Marcos capítulo 5, y no tiene que escribir todo, pero pueden ir por lo menos escribiendo la cita bíblica, porque yo sé que ustedes van a las casas y ustedes estudian estas notas entre semana, ¿verdad? Ustedes lo sacan y lo estudian para profundizar lo que han estudiado el domingo. Aquí Cristo le dice, generación incrédula. Respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Esto está en Marcos 9:19. Este es el caso donde había un muchacho que estaba endemoniado. Los discípulos no pudieron sacar el demonio y librar al muchacho, a este joven, de este demonio. Cuando Cristo llega y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y el padre le dice, yo traje a mi hijo que está endemoniado a sus discípulos, pero ellos no pudieron sacarle el demonio, el espíritu maligno. Y la respuesta de Cristo es, hay generación incrédula. Y él está hablando a sus discípulos. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Cristo, otra vez asombrado, frustrado con la incredulidad del hecho de que los discípulos todavía faltaban fe para creer en Él. Otro lugar, en Marcos 5, 35 al 36, todavía estaba ya hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para que sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Cuando hablamos de la expectativa de Cristo, de nosotros creer, nosotros tenemos que entender la fe y el creer es en las palabras de Cristo. En este momento, el Jairo le pide a Jesús, venga a mi casa para sanar, le dice, a la casa jefe para su hija, sanar a su hija, y los hombres llegan porque la muchacha había muerto en el camino y le comienzan a decir a Jairo, deja al maestro, no lo molesta más. Imagínense lo que sintió Jairo en ese momento, lo que él sintió en su corazón a oír, su hija ya está muerta. Imagínese, padre, que escuchas eso. En un momento tienes toda la esperanza porque le pediste a Cristo que viniera a su casa y Él aceptó. Y vas de la expectativa, la esperanza, la fe de que Cristo va a llegar y sanar a su hija, a oír la noticia que ella está muerta. ¡Wow! Pero Cristo dice,
no les ponga atención. Dice lo siguiente, mira, sin hacer caso de la noticia, Jesús. Una traducción dice, ignorándolos. Jesús le dijo a Jairo, nada más cree. El creer no es creer todo lo que uno escucha, no es creer todo lo que uno quiere o lo que uno mismo desea, es creer las palabras del Señor. Y el Señor le dijo a Jairo, no dudes, no póngale atención a ellos, tu hija va a vivir, créeme a mí y no a ellos. Y para nosotros creer, tenemos que creer la palabra de Dios y ignorar y silenciar a todas las otras voces que tratan de robarnos a nosotros de nuestra fe. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo mismo no le hacía caso cuando el diablo vino para tentarlo. Y no, eso es no hacerle caso a las voces, a las ideas que desaniman, que tratan de robarnos de nuestra paz, es creer. Cristo lo dijo, yo lo creo. Y no solamente creer, pero la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos, pero la palabra de Dios. Y el creer la voz de Dios. ¿Y cómo es que conocemos la voz de Dios? En la oración. Vamos a ir al siguiente punto. Cristo esperaba que comprendieran. No solamente Cristo esperaba que creyeran lo que Él estaba diciendo, pero que comprendieran. Y no sé, yo creo que para cada uno puede venir uno antes que el otro. ¿Cuál viene primero? El creer y entonces comprender. Para algunos sí. Algunos creemos en Cristo y luego comenzamos a comprender. Otros tenemos que estudiar la palabra y entender lo que es la salvación de Cristo. Y luego después de estudiarlo llegamos a creer. Pero lo importante es que Cristo espera de nosotros que vamos a creer. Y segundo, que Él espera de nosotros que vamos a comprender. Y es algo de madurez. Mira lo que dice. Cuando Jesús, capítulo 7, cuando Jesús dejó la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Cristo acaba de enseñar una palabra a la multitud. Entra y los discípulos le preguntan, ¿qué significaba la parábola, Señor? ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que es de afuera entra al hombre, no lo puede contaminar? Pero faltos de entendimiento. La palabra que usa es insensatos o se puede decir hasta tontos o duros o despacios de comprender. Cristo está hablando duro. En inglés lo traduce dull. Así, todavía no comprenden, son tan faltos de entendimiento. Cristo esperaba que ellos iban a ir comprendiendo. Ahora, otra vez, esto no es el primer año. ¿Se acuerdan que Cristo cuando comenzó su ministerio, que duró 3 años, el primer año era enseñar? Los milagros no comienzan hasta el segundo año. Primer año, Él y los 12 solamente, right? Entonces, el siguiente año, Él comienza a predicar. Y eso es cuando Él está caminando por el mar de Galilea y les dice a los discípulos, síguenme y yo los haré pescadores de hombres. Eso ya era el segundo año. Y por 1 año Él fue predicando y los discípulos sirviendo y ayudando y observando. El tercer año Él los envía de 2 en 2 para hacer todo lo que le habían escuchado decir y lo que le habían visto ver. So you guys get that? First year Jesus teaches, the second year He goes out and preaches, the third year, this is the third year, He sends them out. Entonces esto está sucediendo en el tercer año. Y Cristo está diciendo, ya me falta poco tiempo. Y ustedes todavía, después de 3 años, no comprenden. Entonces, para no ver o no pensar que Cristo era así duro del principio, esto ya es el tercer año, ya deben estar entendiendo, comprendiendo lo que Él les está enseñando. Y luego otro en Marcos 6 dice lo siguiente: subió entonces a la barca con ellos, y el viento se calmó, y estaban sumamente asombrados, porque tenía la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. En el mismo capítulo comienza con la alimentación de los 5,000 y la provisión milagrosa de Dios.
Cristo despide a los discípulos en el barco y Él sube a la montaña para orar. En la noche Él viene bajando. Él pasando la noche orando. Ellos en el barco no pudieron todavía cruzar por el viento fuerte. Y la respuesta de Cristo y de Marcos que está escribiendo es que ellos no comprendieron lo de los panes. Algo tuvo que ver los panes con la experiencia que tuvo ellos sobre el mar. Y Cristo esperaba que ellos lo iban a entender, iban a captar lo que Cristo les estaba tratando de enseñar. O sea, la inhabilidad de comprender significa un corazón duro, inmaduro, cerrado, pero un corazón abierto, un corazón que comprende, un corazón que es capaz de entender lo que Dios está diciendo, es marca y muestra de un corazón maduro. Entonces, número 3, Cristo esperaba que actuaran. Cristo esperaba que actuaran. Él esperaba que ellos actuaran. Vamos a ver los 3 ejemplos que hemos visto hasta el momento. Primero, con la alimentación de la multitud. Marcos nos explica que había 2 ocasiones en las cuales Cristo alimentó a una multitud. Uno era 5,000 hombres más niños y mujeres, y otro era 4,000 hombres más niños y mujeres. Y Cristo los alimenta en las 2 ocasiones, y en cada uno Cristo se les acerca a ellos y les dice: denles ustedes de comer a esta gente. Y no entendieron, perdieron la oportunidad de ellos creer, comprender y actuar. Y entonces como no creyeron, no eran capaces de hacerlo, Cristo alimentó a la multitud. Y unos capítulos después sucede otra vez. Y otra vez Cristo les está dando la oportunidad de ellos decir: mira, vimos lo que Cristo hizo la primera vez, ¿por qué no hacemos nosotros ahora lo que vimos que Cristo hizo? Cristo estaba preparando sus discípulos. Era la expectativa de Él que ellos iban a creer, comprender y actuar con lo que ellos habían comprendido. Calmando la tormenta. Calmando la tormenta. Cristo en capítulo 1 es la tormenta. Es la tormenta. Cuando están sobre la tormenta, y se acuerdan cuando Cristo estaba dormido sobre el barco. Y ellos estaban en la tormenta, el viento, la lluvia, y ellos comenzaron por fin a clamar y despertar a Jesús. Y Jesús se despierta y dice: ¿Por qué tan incrédulos? ¿Por qué tan poca fe? Y Él calma la tormenta. Eso pasó al comienzo del libro de Marcos. Ahora, uno se queda pensando: ¿cómo Cristo, si era tan duro la tormenta, cómo era que Cristo no se despertó? Y puede ser que estaba tan dormido que no se despertó. Pero yo creo que es posible que Cristo estaba solamente esperando. Solamente con un ojo abierto a ver qué van a hacer, qué van a hacer. Porque es un maestro. Él está entrenándolos. Él está esperando a ver qué van a hacer ellos. Y entonces Él se despierta, calma la tormenta. Y entonces en el capítulo 6 nos explica que otra vez están sobre el barco y viene no una tormenta, pero un viento fuerte. Y no pueden remar contra el viento. Y otra vez Cristo se viene acercando. Y yo creo que por la misma razón Cristo dice: ¿sabe qué? Yo no voy a acercarme. Porque si me acerco, yo lo voy a hacer por ellos. Y voy a esperar que ellos comprenden. Voy a esperar que ellos capten, que ellos se recuerdan de lo que sucedió la primera vez y que hagan lo mismo. Y con la autoridad espiritual. Con la autoridad espiritual, con el muchacho que estaba endemoniado. Cristo esperaba que los discípulos calmaran el viento. Cristo esperaba que los discípulos alimentaran a la multitud. Y Cristo esperaba que ellos iban a poder librar a ese muchacho de ese espíritu maligno. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos 9. Y Cristo baja de la montaña, encuentra a los discípulos que están discutiendo con ellos. Les preguntó: maestro, les respondió un hombre entre la multitud: te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba
echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedía a sus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Y aquí viene la respuesta de Jesús, la que ya vimos en la Nueva Versión Internacional. Ay, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y la Reina Valera dice lo siguiente: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Wow. Es bueno a veces leer diferentes traducciones para ver, wow, mira, no pueden hacer nada sin mí. Y el siguiente versículo, bueno, vamos a ir al versículo 22. Cristo le pregunta al Padre cuánto tiempo ha pasado esto, desde cuándo, desde que es niño. Y el Padre le dice esto a Cristo: muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ahí la idea, si puedes hacer algo, es lo que dice, si puedes o si tienes el poder. Es la misma palabra griega de poder, de donde viene la palabra dinamita. Es el poder. Si tienes el poder, si eres capaz de poder hacer algo, Jesús, ayúdanos. Aquí es como la Nueva Versión Internacional lo traduce el siguiente versículo. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó el inmediato, el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Ahora, la Reina Valera lo traduce de esta forma. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Ahora, ¿por qué la diferencia en traducción? Uno dice lo siguiente: ¿cómo que si puedo? Dice Jesús. El otro, Jesús dice: si puedes creer. ¿Cuál es el correcto? Yo comencé a estudiar estos dos versículos en esta semana porque quería saber qué es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué es lo que significaban las palabras? ¿Qué es la mejor traducción? Y entonces estudiando otra vez, vamos a ir un poco al griego ahora, el griego, para ver qué es lo que significa esto. Porque ¿qué es lo que Cristo dice en el griego? Él usa estas palabras: él, sí, la palabra ti, que es algo, y dunon, que es tú tienes el poder de hacer. Eso es lo que significa esas cuatro letras. Entonces ellos le preguntaron: si tú tienes el poder de hacer algo. Eso es lo que él está diciendo. El Padre le pregunta a él: si algo tú tienes el poder de hacer, ten misericordia de nosotros. Cristo responde en el siguiente versículo: si tú tienes el poder de hacer todas cosas para el que cree. Entonces Cristo repite, Cristo no dice si yo tengo el poder o cómo si tengo el poder. El Padre le dice: si tienes el poder de hacer algo, hazlo. Cristo le responde con las mismas palabras: si tú tienes el poder de hacer algo, porque todo es posible para el que cree. Entonces Cristo no le está reclamando porque está ofendido de que él no creía que Cristo era capaz de hacerlo. Cristo le está reclamando porque él no reconoce el poder que hay en él cuando él cree en el que estaba parado frente a él. Entonces él está diciendo: el que cree, tú tienes. Si tú puedes, Jesús dice: pero tú puedes, porque todo es posible para el que cree. Y entonces, siguiendo más adelante en este pasaje, los discípulos vienen y le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué no éramos capaces de sacar y expulsar a este demonio? Y Cristo le dice: esta clase de demonio solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Bueno, ahí él lo dice: oración. ¿Se acuerda que le mencioné que fe, qué es lo que hay que tener fe? Pero ¿qué es lo que aumenta la fe? ¿Qué es lo que causa que la fe crece como esa semilla de mostaza a un árbol grande? Es intimidad con Dios, es conociendo su palabra y oración. No podemos separar las dos. Y entonces, si el diablo puede robarnos de nuestra vida de oración, nos va a robar de nuestra fe. Y hay que entonces orar y cultivar la oración y la fe que viene a través de la oración.
Ve aquí donde Cristo lo dice. Esta clase de demonio solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Hay momentos en nuestras vidas. Hay pruebas en nuestras vidas. Hay cosas que experimentamos en nuestras vidas. Que solamente a través de oración y la fe que viene a través de esa oración, que vamos a ver la respuesta de Dios, la victoria de Dios. Vamos a ver la libertad de Dios. Y las otras dos cosas, orar, tener fe basada en la verdad y la dirección de Dios, tener esperanza y no emoción, y pasos de obediencia probándolas. Vamos a ir y ver estos punto por punto. Primero, oración, ya hablamos de eso. Segundo, una fe basada en la verdad y la dirección de Dios, que es esperanza y no emoción. Porque esperanza, ¿ves? Es parte de la fe, es la esperanza de cosas que no hemos recibido, cosas que esperamos pero no la tenemos. Eso es la fe. Pero eso viene de la esperanza de las promesas de Dios. Quiero ser muy claro, no es la idea de creer en algo porque nosotros lo queremos o nosotros lo creemos o porque otro nos lo ha dicho. Es lo que Dios dice, no lo que el presidente o el senador o el maestro de la escuela, es lo que Dios nos ha dicho. Si el maestro le dice, tu hijo no va a ser muy bueno en la escuela, su hijo no va a tener buenas oportunidades, tú dices, yo no voy a hacerle caso a lo que dice esta persona porque Dios me ha prometido otra cosa. Cuando es la idea de confiar y tener fe en Dios. Y eso es la diferencia entre esperanza y emoción. Porque emoción es simplemente el tratar de creer en nosotros. Un emocionalismo, una fe basada en emoción. Que Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero no basado en promesa y palabra que viene de la palabra y de la voz de Dios que recibimos en la oración. En esos momentos de estar orando, en los viernes, que ahora que no estoy con los jóvenes los viernes, puedo ir con Iram y los que están en la oración. Y las veces que he estado, Dios habla. Ellos me ven, estoy orando y de pronto comienzo a escribir. Estoy constantemente escribiendo porque constantemente Dios me está hablando en esos momentos de oración. Esto no está en la pantalla, pero quiero que escriben esto. Paz, provisión y poder. Paz, provisión y poder. Estos tres pruebas que vemos en Marcos, el primero representa paz. Porque cuando Él calma la tormenta, Él dice paz, tranquilidad, y se calma la tormenta, se calma el viento. Y nosotros podemos en fe y en oración, creyendo, comprendiendo y actuando, podemos ver paz en nuestras vidas contra las tormentas que vienen. Ahora lo interesante es que el viento no vino por causa de desobediencia. Ellos enfrentaron el viento porque estaban obedeciendo al Señor. Cristo les dijo que se subieran al barco y cruzaran el mar y enfrentaron el viento. El enfrentar la tormenta, el enfrentar el viento, no quiere decir que no estás en la voluntad de Dios. Cristo dirigió a los discípulos al viento para probar, para poner ellos en práctica la oportunidad de tener paz en medio de la tormenta. Cristo espera que nosotros vamos a entender eso y tener la fe para tener paz, no importa lo que estamos experimentando. O sea, me imagino que en este momento Adriana y Emilio están experimentando una tremenda paz. Pero es la voluntad de Dios que en este último año y años de esperar este momento, que ellos pudieron practicar paz antes de que llegara la carta de inmigración dándoles permiso de trabajo. Como Iram les había dicho, ten cuidado, ten fe, confían en el Señor. Y tener paz en medio de el viento. Y el otro es provisión. La alimentación milagrosa, proveyendo por sus necesidades. Y ver Dios obrar, ver que Dios nos ha dado a nosotros, si tenemos fe, comprendemos el poder de Dios, de poder iniciar, de poder hablar espiritualmente y declarar provisión sobre nuestras vidas. No hablando de prosperidad, el evangelio de prosperidad, pero hablando de provisión. Él quiere proveer, es parte de lo que Él está declarando. Y el otro es poder sobre el enemigo, sobre la carne, sobre el pecado.
Cuando el muchacho viene y los discípulos no entendieron, pero era el deseo de Cristo que ellos fueran los que tuvieran la fe y la comprensión para actuar y sacar a ese demonio de ese muchacho y hacerlo libre. Y entonces es paz, provisión y poder que Dios quiere darnos. Y eso es marca de un cristiano maduro en vez de uno que se pone más duro. Y lo último ahí dice probando las promesas del Señor. Probándolo. Ahora, todos sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cristo le dijo al diablo, dice, no pongas al Señor tu Dios a la prueba, ¿verdad? No lo pruebes. Pero en el Antiguo Testamento, en Malaquías, Dios dice que pruébenme en esto. En Éxodo hay unos versículos donde Moisés le está hablando al pueblo, hablando de cuando entran a la tierra prometida, y él le dice lo siguiente: no sean rebeldes, no sean duros de cabeza, de corazón, y probar y poner al Señor tu Dios a prueba. Entonces, cuando Él dice no me prueban, es probar los límites, es probar los mandatos de Dios. Es como cuando tú le dices a sus hijos no haga tal cosa y ellos quieren probar tu resolución. En ese sentido, no le pongas al Señor tu Dios a prueba. Pero cuando tú le dices a tus hijos que tú los amas, cuando tú le dices a tus hijos que tú estás ahí por ellos, cuando tú le dices a tus hijos, si tú me necesitas, me puedes llamar, y luego ellos te dicen, te comienzan a interrumpir en medio de un partido, de un programa de televisión o lo que sea, eso es un momento para ellos probar lo que les había dicho, de cómo vas a ser un padre fiel. No podemos probar a Dios con rebeldía, no podemos probar a Dios en pecado, pero sí debemos de probar las promesas de Dios y ponerlo en práctica, tomar pasos de fe. Hay una tormenta en su vida en ese momento. Toma un paso de fe y comienza a decir, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo creo que yo puedo hablar paz en medio de la tormenta. Yo creo, Señor, que yo puedo tener paz en mi corazón, no importa lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo creo eso y en el nombre de Jesucristo yo declaro paz sobre mi vida. Provisión. Necesitas provisión, estás luchando. Comienza a declarar, comienza a creer, a actuar y decir, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo creo que tú eres mi proveedor, que tú eres el que multiplica los panes y los peces. Ahora, como paz, como provisión, como poder. Cuando le decimos eso a Dios, Dios nos va a hablar a nosotros. Ahí es donde tienes que poner su paso de fe en obediencia. Porque si le dices a Dios, Padre, yo quiero tener paz, yo quiero confiar en ti, y Él te dice, en esa relación en que estás, Padre, dame paz en esta relación, dame paz, Señor, yo quiero paz, yo quiero tener paz, que todo está bien, esto es tu voluntad, y Dios te dice en el corazón, cuando estás en medio de esta oración, esta relación no es mi voluntad. ¿Quieres paz? Termina con tu novio y vas a tener paz. Cuando tú le dices, Padre, yo creo en ti, yo quiero paz, Él te habla, ahí es donde tienes que actuar. Padre, yo quiero tener paz en mis finanzas, en provisión, yo quiero saber, yo quiero creer. Entonces cuando Dios te dice, entonces ¿sabe qué? Entrégale ese carro al banco. No fue mi voluntad cuando lo compraste, vaya y entrégaselo. O como dice, bueno, tiene que sea responsable, deje de comprar cada fin de semana con su cheque primero y dar en la iglesia lo que sobra, o a Dios lo que sobra. Toma un paso de fe. Hemos hablado de eso, del reto, del desafío, de cumplir con el diezmo. El versículo donde Dios dice, pruébame en esto, es hablando de las ofrendas del diezmo y del diezmar. Y una de las primeras preguntas que hacemos en consejería financiera es, cuando alguien está luchando y han luchado por muchos años, una de las primeras preguntas es, ¿le has entregado al Señor tus finanzas? ¿Están diezmando? Comenzamos ahí porque Dios dice que Él es fiel. Pruébame en esto, Él dice. Y entonces es confiar, es tomar ese paso de fe. Y el poder de ver Dios librar vidas y librarnos de las altimañas, de las mentalidades del mundo. Y tienes un hijo rebelde, tienes un hijo que está alejado o un hijo que no pone atención. Y no solamente sentirte
como impotente, pero decir, no, en el nombre del Señor, yo tomo autoridad en mi casa y comenzar a orar, comenzar a estar de rodillas, no solamente criticar, no solamente regañar, no solamente decir que es un mal muchacho, pero comenzar a declarar contra esa mentalidad, como dice Cristo, de los que no son capaces de comprender. Y ate ese espíritu de estupidez, ese espíritu de ese terco, ese espíritu de incredulidad, ese espíritu del mundo, de que falta el poder comprender. Comienza a reprender y atarlo en oración y en autoridad en su vida, en su hogar, en su casa y en su familia. Y ver Dios obrar. Ver Dios hacer cosas a través de la fe que comprende y actúa. Y Dios se encarga de lo demás. Un punto para terminar. Si el grupo de alabanza puede venir, por favor. Un punto aquí para terminar, que es muy, muy importante. Lo que los discípulos en este momento tenían a Cristo, pero hay una diferencia, hay algo que ellos no tenían en este momento en plenitud. Y eso es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, Cristo les dice a sus discípulos, recibirán poder cuando viene sobre ustedes la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y vemos en el capítulo 2 que recibieron el Espíritu Santo y recibieron poder. Predicaron, 3,000 se entregaron al Señor en un solo día. Pedro sana a un hombre leproso, cojo, lo levanta. Y hay poder cuando reciben el Espíritu Santo. Entonces, para ponerlo en contexto, ellos tenían a Cristo y a creer Dios ya les había otorgado a los discípulos en los evangelios el poder para calmar la tormenta, para poder multiplicar los panes, para poder reprender a los demonios. Pero nos muestra que hasta que aún ellos y nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios, siempre vamos a luchar en creer y caminar en fe. Lo bueno es que nosotros vivimos después de Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo está para nosotros, está aquí hoy. Dios ya nos ha dado el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se renueva diariamente en nuestras vidas a través de oración, a través de la palabra, a través de la fe. Entonces vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios. Ahí donde estás, con sus ojos cerrados, comienza a orar. Y pedirle a Dios, Padre, poder. Padre, yo quiero creer. La fe que trae paz. Padre, yo quiero comprender que, Señor, tú esperas de mí el comprender y el poder proveer por fe. Padre, yo creo, Señor, y yo quiero crecer en mi fe, en oración para tener el poder del Señor. El padre de ese muchacho le dijo, yo sí creo, pero aún ayúdame en mi incredulidad. Pídele al Señor, ayúdame, Padre, ahora mismo a crecer, que mi fe comience a crecer, Padre, que yo comience, Señor, a creer tus palabras. Si hay palabras de su pasado, si hay palabras que has creído, en vez de creer las palabras del Señor, no le haga caso a esas palabras. Mátelo, como hablamos de la carne, mate la carne, mate esos pensamientos de heridas y de dudas y de temor. Y
recibe el Espíritu Santo. Si no conoces al Señor como tu Señor y Salvador, tienes que recibirlo a Él primero. Tienes que rendir su vida a Cristo antes de tener todo lo que Él provee. Entonces, si no lo has hecho y este es el día, este es el momento, esta es la hora, repite esta oración, de estas palabras de todo corazón. Señor Jesucristo, yo me rindo a ti, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido, me arrepiento y te los entrego. Y yo pido perdón por la sangre de Cristo. Yo recibo nueva vida por la vida de Cristo. Ahora sella esta oración con tu Espíritu Santo y bautízame en este momento con tu Espíritu Santo. Amén. Y para todos los demás, cante, oren y dile: Señor, yo quiero que crezca mi fe. Yo quiero recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y tomar pasos de fe, Señor, ponerte a prueba, a obedecer, a decirle al viento y la tormenta que está en mi vida que se calme en el nombre del Señor Jesucristo, y a creerte a ti, Señor, y obedecerte cuando tú me dices qué tengo que hacer, qué tengo que arrojar del barco para que yo pueda tener esa paz. ¿Qué son las cosas que yo tengo que tener dentro del barco para yo tener esa paz? Padre, yo quiero declarar provisión. Yo quiero tener la fe y comprender que tú eres el Dios que multiplica, que tú obras, Padre, y tú alimentas y tú tienes compasión de los suyos, Señor. Y te pido, Señor, ya no más escasez en nuestras vidas, pero abundancia en el nombre del Señor Jesucristo. Y saber, Padre, que yo por tu poder yo puedo ser un buen mayordomo. Yo puedo creer, yo puedo confiar, yo puedo dar todo y aún más. Porque creo en tu palabra, Señor. Y Padre, a caminar en la autoridad, deme ese poder, deme esa fe, Padre, para caminar, para reprender, Señor, el diablo, para atacar la carne, para reprender las tinieblas, Señor, para ver la gloria y la luz de Cristo en mi familia, en mis hijos, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, a callar, a silenciar las voces, los ataques que vienen en contra de mí por ser un creyente en Cristo Jesús. Y de poder ser luz, Padre, de poder ser el instrumento, Padre, cuando te estamos pidiendo que llenes las bancas, que llenes la iglesia. A saber, Padre, que con la oración va a venir oportunidades para nosotros. Hablar, compartir. Y queremos tener oídos para oír, queremos estar tan sensibles al Espíritu Santo, que cuando estamos en esas oportunidades que viene a nuestro corazón el compartir, el hablar, el orar por alguien, Señor, que por fe lo hacemos y que veamos la gloria de Dios en restaurando vidas a través de nosotros, Señor. Que entendemos que somos una iglesia de ministros y no es el venga a la iglesia y venga al frente al final para que el pastor pueda orar por ti, porque Él es al quien Dios escucha. No, el hecho de entender todos hemos sido encargados, otorgados con poder de lo alto para hablar a la tormenta, para declarar a las tinieblas fuera en el nombre de Cristo, a soltar y librar al cautivo de su pecado, de sus ataduras, para que sus ojos puedan ser abiertos, sus mentes libres, sus corazones
sanados en el nombre del Señor. Amén. 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 ¿Cuántos saben que el Señor los ama? Amén. Amén.